Me da gusto darles la bienvenida nuevamente, hermanos, a la reunión de entre semana, Vida y Ministerio Cristianos. Vamos a comenzar cantando la canción número 27. Esto nos animará a estar receptivos al alimento espiritual. Los invito a todos, si son tan amables, a ponerse de pie y diríjase a la canción 27. Lleva como tema la revelación de los hijos de Dios y está basado en Romanos 8:19. Cantemos con entusiasmo. Según nuestra guía de actividades, tendremos muchos temas de interés para los siervos de Jehová. Por mencionar algunos aspectos destacables, se estará hablando de acontecimientos mundiales que tendrán lugar durante la gran tribulación, que esperamos pronto se empiecen a cumplir, en especial con interés porque sabemos que vendrá Jesús a hacer una liberación de nuestros enemigos, los enemigos del reino, pero también vendrán tiempos mejores. Pero ¿cómo debemos prepararnos para estos acontecimientos? Bien, en Tesoros de la Biblia se nos estará explicando. Dentro de los arreglos que tiene Jehová para este reino, está el que Jesús cuente con colaboradores que lo ayudarán también. Pero, ¿quiénes son ellos? En Perlas Escondidas nos explicará con quiénes hizo un pacto y con qué propósito. Una manera de prepararnos es apoyar el reino a través de la predicación. ¿Cómo nos está yendo con nuestras presentaciones? ¿Estamos utilizando las ideas para conversar, para lograr en esa primera visita el interés en las personas y poder regresar también a una revisita o las que sean necesarias para poder establecer un curso bíblico? Bueno, hoy veremos algunas presentaciones que nos darán buenas ideas. Tomemos nota de ellas también, hermanos. Bueno, sin duda el programa que hoy se ha preparado es muy deseable y destacable. Es por ello que los invito a todos ustedes a que pongamos la máxima atención y saquemos buen provecho. ¿Qué le parece si para empezar iniciemos con Tesoros de la Biblia con un discurso muy interesante? Nuestra liberación se acerca y para ello vamos a invitar a nuestro hermano Israel Villaseñor. ¿Recuerda usted cuándo fue la última vez que le oró a Jehová y le dijo: Padre, que venga tu reino, que se efectúe tu voluntad aquí en la tierra, como ya se hace en el cielo? Es posible que la última vez haya sido apenas solo un par de horas atrás, ¿no lo cree?
Y es que lamentablemente todos los días vivimos circunstancias que nos causan mucho dolor y no solamente las vivimos, también las podemos ver como otras personas las experimentan. Y a veces podemos contemplar a personas que aunque no tienen un temor reverencial por Jehová, un temor piadoso por Él, aparentemente su vida está llena de paz y de tranquilidad, hasta de prosperidad. Y eso en ocasiones puede afectar nuestro corazón y nos motive a decirle a Jehová, ¿hasta cuándo? Será muy animador que en la lectura bíblica de esta semana, en el capítulo 21 de Lucas, hemos tenido la oportunidad de disfrutar sobre esa plática tan fortalecedora y animadora que Jesucristo tuvo con sus discípulos, cuando en aquel momento claramente Jesucristo les estaba explicando cuándo sucedería el fin del sistema de cosas judío, cuándo llegaría el final del templo en Jerusalén. Sin embargo, en esta ocasión se vale de aquella profecía para también hablar de lo que en el futuro ocurriría a gran escala. Un punto animador que nosotros podemos ver es analizar la señal compuesta que viene en ella. El hecho de que Jesucristo haya mencionado que las guerras, informes de guerras, terremotos, pestes, hambres y tantas calamidades sucederían en el mundo, es una cuestión que nos fortalece. Claro, Jesucristo dijo que estos serían el principio de dolores de angustia. Y es cierto que no nos causa gracia ver que todas estas cosas sucedan, pero sí nos infunde ánimo, nos infunde esperanza. Y de hecho, el verdadero dolor no lo sentimos nosotros. ¿Sabe por qué? Porque aunque vivimos por estas cosas, tenemos un futuro prometedor. Pero piensa en el caso de las personas que no lo tienen, que sufren todos los días esto, y que no solamente eso, sino aquellas que también aparentemente viven en seguridad, saben que esa vida que tienen es todo lo que hay. Eso sí es dolor. Sin embargo, Jesucristo les explicó que todavía sucederían más cosas, porque esto solo señalaría la presencia de su estancia como gobernante en el reino que Dios pondría en sus manos. ¿A partir de cuándo empezó esto? 1914. Y es cierto, ya han pasado poco más de 100 años desde que Jesucristo recibió el poder en el cielo, ¿no es cierto? Lo que nos indica que esta predicha señal de su presencia pronto llegará a su culminación. ¿Qué vendrá después? Claro, lo que anhelamos, Armagedón. Sin embargo, algo que detonará este maravilloso día es lo que Jesucristo habló sobre como la gran tribulación. En la Biblia, cuando se hace referencia a la gran tribulación, se refiere a un periodo de tiempo en el cual la gente experimentaría situaciones bastante angustiosas. De hecho, es un periodo de tiempo como el que jamás ha sucedido y jamás volverá a ocurrir. Eso también es algo bueno. Sin embargo, esta empezará cuando la cosa repugnante que causa desolación, que se ha reconocido como la Organización de las Naciones Unidas, ataque a la cosa santa, que ante los ojos de la humanidad es tanto la cristiandad como el conjunto de las religiones falsas. Lo bueno es que el periodo de ataque ante las religiones solamente durará un poco. ¿Sabe por qué? Porque Jehová desea protegernos. Sin embargo, ¿sabe usted qué va a pasar tan pronto se termine de destruir a Babilonia la Grande? Mire, dirija su atención al versículo 25 del capítulo 21 del Evangelio de Lucas. Aquí Jesucristo añade ante esta señal compuesta, hablando ya sobre la gran tribulación. También habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra angustia de naciones, por no conocer la salida a causa del bramido del mar y de su agitación. Y el versículo 26 sigue diciendo, mientras que los hombres desmayan por el temor y la expectación de las cosas que vienen sobre la tierra habitada, porque los poderes de los cielos serán sacudidos. Así es. En aquel momento, una vez que la humanidad esté libre de la religión falsa, los sistemas que sigan existiendo para ese momento se darán cuenta que aquellas señales que aparecerán en el cielo, esos portentos que jamás habían experimentado y que probablemente no vuelvan a ver, son la clara evidencia de que quien está detrás de ellos, ¿quién es? ¿No es cierto que Jesús, preparado para la batalla? De hecho, si usted ve la ilustración que aparece ahí en la guía de actividades, es precisamente lo que nos describe los versículos 27 en adelante, en donde una vez que las personas ven esto y ven que su fin es definitivo, note lo que dice el versículo 27. Y entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube con poder y gran gloria.
¿Cuál es la expresión que puede ver en el rostro de las personas que se han opuesto a la voluntad de Dios? ¿No es cierto que de terror como lo describe aquí? Pero ¿será de terror para todos? No, no lo es. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo viene a pelear, pero no para destruir al mundo en general, sino solo a aquellos que no hacen la voluntad de su Padre. Mientras tanto, ¿qué hay de nosotros? Es cierto que estamos atravesando problemas y han sido momentos angustiosos, pero note lo que termina diciendo el versículo 28. Pero al comenzar a suceder estas cosas, al ver a Jesús y su ejército cabalgando, luchando a favor de nosotros, dice, levántense erguidos y alcen la cabeza, porque su liberación se acerca. Así es. Esto es lo que esperamos y pronto sucederá. ¿Estamos listos para recibirlo? Claro está, no va a ser algo fácil. Es como si nos dijeran que tuviéramos que atravesar un arbusto lleno de espinas para llegar a un lugar mejor. Es posible que en el transcurso nos lastimemos un poco, sin embargo no va a ser mortal. Pero para poder hacerlo con éxito necesitamos prepararnos desde hoy. ¿Cómo podemos prepararnos para la llegada de este momento tan especial? Una de las cosas más importantes que nos va a ayudar es que nosotros fortalezcamos nuestra confianza en Jehová. Sí, ¿cómo podemos estar seguros de que Jehová nos librará en aquel día? Es cierto que hemos visto muchos ejemplos en los cuales Jehová ha librado de muchas calamidades a sus siervos, pero ¿cómo lo hará Jehová? No lo sabemos a ciencia cierta, pero nunca lo sabremos si no lo experimentamos. Por eso en la actualidad, cuando se trata de tomar decisiones, demuestro que confío realmente en que Jehová será mi proveedor, mi sustentador, mi fuente de ánimo, de gozo y de consuelo. Es posible que cuando tengamos que tomar decisiones como ¿qué hacer respecto a cierto trabajo? ¿Debería de elegirlo aunque éste pudiera poner en riesgo mi relación con Jehová? ¿Pudiera poner en riesgo mi asistencia a las reuniones, mi participación en la predicación, mi estudio personal? ¿Puedo yo demostrar con mis hechos que de verdad confío en que Jehová me va a ayudar? ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, no lo sé, pero sé que lo va a hacer y eso es lo que deseo ver. Cuando se trata de una situación de salud, ¿cómo demuestro que confío en Jehová al tomar las medidas necesarias o los tratamientos adecuados que no pongan en riesgo mi espiritualidad? Cuando se trata de mi futuro como joven, ¿qué clase de educación debo de esforzarme por alcanzar? ¿Demuestra lo que yo estoy haciendo que confío en que Jehová de verdad será quien me dará lo que yo necesito en el momento que yo lo necesito? Tal vez si analizamos con cuidado estas preguntas, podemos encontrar algunos aspectos en los cuales trabajar, pero no se desanime, aún podemos hacerlo. Cuando lo logremos, ¿sabe usted qué resultado tendrá esto? El recuadro sigue diciendo que una vez que fortalezcamos nuestra confianza en Jehová, esto hará que nosotros tengamos valor para enfrentar cualquier situación. Junto con el valor, añádale una actitud positiva. Y además, junto con esto, el amor fraternal que note, nosotros tenemos que desarrollar con un objetivo particular. Nos permitirá dar ánimo a los hermanos. ¿Nota la importancia de desarrollar confianza en Jehová? Piense, pronto viviremos el escenario que ya se ha mencionado aquí. Es cierto que atravesaremos a través de un lugar que nos puede lastimar un poco, pero no acabará con nosotros. Imagine que usted está viviendo en ese momento y piensa en el resultado de todo el duro esfuerzo que usted está haciendo. Hoy es el día en el cual Jesucristo está luchando a favor de usted. Y como consecuencia, usted se para de pie, contento, con la cabeza en alto, viendo cómo es que es cierto que está la batalla en su apogeo. Sin embargo, todos los que están a su alrededor caen menos usted. ¿Por qué? Porque hoy es libre. Y gracias a eso, usted ahora tiene la oportunidad de recibir a sus seres queridos que han muerto, de regresar a su juventud, de no morir jamás. Por eso, hagamos cuanto sea necesario, porque dentro de poco, nuestra liberación se acercará. Gracias, hermano Israel Villaseñor, por presentarnos este tema de forma tan animosa. Vamos a continuar con el programa. Ahora vamos a ver, busquemos perlas escondidas.
Para el análisis de estas preguntas vamos a atender a nuestro hermano Manuel Velázquez. Los animamos a todos a expresar sus comentarios. Les invitamos a abrir su Biblia, por favor, o buscar en su dispositivo electrónico el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 33. Hermana Gloria de Jiménez, por favor, si nos los puede leer. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras de ningún modo pasarán. Haremos una pregunta con respecto a este texto. ¿Qué podrían significar esas palabras de Jesús en el texto que se acaba de leer? Lo vamos a dividir en dos pedazos primero. El cielo y la tierra pasarán. Hermana Antonieta, por favor. Bueno, al usar esta expresión cielo y tierra, nuestro Señor Jesucristo estaba hablando simbólicamente. Estaba tratando de hacer saber que estos pasarían o dejarían de existir antes de que se quedara sin cumplir una pizca de las palabras que Jesucristo o de las profecías que había prometido que se cumplirían. Muy bien, muchas gracias. Hermana de Rojas, por favor. Sí, y respecto a mis palabras de ningún modo pasarán, en griego el uso de dos partículas negativas como son no y jamás junto al verbo desaparecerán, enfatiza la negación de una idea. De esta manera enfatiza la idea de que las palabras de Jesús se cumplirán sin falta. Muy bien, muchas gracias. Pasemos a la siguiente pregunta, por favor. Alguien que nos ayude a leer el Evangelio de Lucas, capítulo 22, del versículo 28 al 30. Hermana de Millán, por favor. Sin embargo, ustedes son los que con constancia han continuado conmigo en mis pruebas, y yo hago un pacto con ustedes, así como mi Padre ha hecho un pacto conmigo para un reino, para que coman y beban a mi mesa en mi reino, y se sienten sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Qué pacto hizo Jesús? ¿Con quién lo hizo? ¿Y qué logra ese pacto? Hermana de Velázquez, por favor. Bueno, el pacto que hace Jesús, como dice el versículo 29, es el pacto para un reino o para un gobierno. ¿Con quiénes lo hace? Bueno, inmediatamente, como vemos en este versículo, lo está haciendo con sus 11 apóstoles, que son los que han continuado con él a pesar de las pruebas, pero por extensión, este también envuelve a los 144,000. Lo que logrará ese pacto es, como dijo el Señor Jesús, se sentarán sobre tronos y juzgarán, así es que serán reyes y sacerdotes con Cristo. Muy bien. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de esta semana? Hermana de Silva, por favor. Acá adelante, mi hermano. El Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículos 2 y 3, me enseña de Jehová que es un Dios compasivo. En el caso de Jesús, con la viuda, ahí se puede ver que ella dio lo poquito que tenía. Sin embargo, este relato quedó escrito en la Biblia. Ahí se puede ver que en el caso de Jehová, Él valora, aunque sea lo poquito que uno dé, si lo da de corazón, es lo que Jehová valora. Entonces eso me anima a mí a dar todo lo que pueda a Jehová, pues Él siempre va a tener en cuenta y en mente lo que uno haga por Él. Muy cierto, y en ese versículo que usted está citando, hermana, se habla sobre la mente, el corazón y el alma, ¿verdad? Todo lo que involucró acerca de esta mujer. Hermano Figueroa, por favor. Es de llamar la atención en este Evangelio de Lucas, que se habla de la posible defensa de la vida de Jesús. Jesús permitió que hubiera unas espadas en el momento en que iba a ser capturado por un grupo violento, y lo hizo para que no tomaran la espada o para permitirnos aprender que ni siquiera defender a Jesús era causa para que tomáramos las armas. Eso nos deja claro a nosotros y a todos los cristianos que por ninguna otra razón estaremos involucrados en ningún conflicto armado. Muy bien, muchas gracias, hermano. Hermano de Robles. Hermano Ricardo Robles, por favor. Algo que podemos notar en particular es el aprecio que la viuda tenía por el templo. Cuando Jesús pone este ejemplo, es porque la gente no apreciaba el lugar de adoración. Lo poquito que tenía esta mujer es pues lo que tenía para comer,
pero refleja un gran corazón por Jehová y por el lugar de adoración. Eso me enseña que, igual que ella, esforzarme por mantener y colaborar para mantener un debido salón para adorar a Jehová. Gracias. Hermana Sandra Decano. Sí, en Lucas, en el capítulo 21, en el versículo 15, me enseña cómo es que Jehová, a la hora de nosotros defender su nombre o las causas del reino, Él nos ayudará con su Espíritu Santo a presentar una defensa, pero debido a la sabiduría que nosotros adquiramos. Y debido a que la sabiduría es la aplicación del conocimiento que nosotros adquirimos, qué importante es que nosotros constantemente estemos alimentándonos del alimento nutritivo espiritual a fin de poder defender con respeto la palabra de Jehová. Gracias. ¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? Frida Llanos, por favor. En muchas ocasiones escuchamos informes de que nuestros hermanos están pasando por diversas persecuciones y a nosotros nos gustaría ayudar de alguna u otra manera, pero a veces la situación está fuera de nuestro alcance. Sin embargo, en Lucas 22:32 nos deja claro que así como Jesús oró para que la fe de Pedro no desfalleciera, nosotros podemos ayudar a los hermanos mediante la oración y pedir a Jehová que los ayude y les dé las fuerzas necesarias para aguantar cualquier prueba. Muy bien, muchas gracias, Frida. Hermana Muñoz, por favor. En Lucas 22:43 dice, entonces se apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Aquel ángel contribuyó a fortalecer a Jesús para la prueba que estaba pasando por experimentar. Al contestar las oraciones de sus siervos fieles hoy día, con frecuencia Jehová imparte la fortaleza necesaria para aguantar. Este apoyo pudiera consistir en estímulo procedente de compañeros de la adoración con quienes nos asociamos personalmente. Muy bien. Hermana de Martínez, por favor. Sí, en Lucas 21:36 me enseña que no debo de permitir que los asuntos cotidianos de la vida ocupen el lugar de las actividades espirituales y perder el sentido de urgencia. Así que debo de mantenerme despierta en sentido espiritual, una es preparándome para las reuniones, asistir y manteniéndome despierta en sentido espiritual. Muy bien. Hermana de Villaseñor, por favor. En Lucas capítulo 22, versículo 44, se habla de cómo Jesús, frente a la prueba que iba a tener, llegó hasta su sudor convertirse en gotas de sangre. Aunque hay muchas opiniones al respecto de si su sangre se combinó con sudor o si era sudor real, lo que la Biblia ejemplifica aquí al mencionarlo es que Jesús estaba experimentando gran angustia y era principalmente por dos razones, porque le preocupaba la repercusión que su muerte como delincuente iba a tener en el nombre de Jehová, porque además era consciente de que su vida eterna y el futuro de toda la humanidad dependían de que se mantuviera fiel. Entonces, si para él mantenerse fiel a Jehová era tan importante que lo expresó así, lo mismo debería de ser para nosotros. Muy bien. Pues les agradecemos a todos sus excelentes comentarios y su investigación. Gracias, hermano Velázquez, por la buena conducción de Perlas Escondidas. Ahora vamos a continuar con la lectura de la Biblia. Por favor, diríjase a su traducción de la Biblia en el Evangelio de Lucas, el capítulo 22, versículos del 35 al 53. En esta ocasión, la lectura la ha preparado nuestro hermano Leonardo Figueroa. Vamos a escucharle. También les dijo, cuando los envié sin bolsa y sin alforja y sin sandalias, no les faltó nada, ¿verdad? Ellos dijeron, no. Entonces les dijo, mas ahora el que tiene bolsa, tómela a sí mismo, también la alforja, y el que no tiene, venda su prenda de vestir exterior y compre una, porque les digo que esto que está escrito tiene que realizarse en mí, a saber, y fue contado con los desaforados, porque lo que tiene que ver conmigo está realizándose. Entonces ellos dijeron, Señor, mira, aquí hay 2 espadas. Él les dijo, basta. Al salir se fue como de costumbre al monte de los olivos y le siguieron también los discípulos. Una vez que llegaron al lugar les dijo, ocúpense en orar para que no entren en tentación. Y él mismo se apartó de ellos como un tiro de piedra y dobló las rodillas y se puso a orar, diciendo, Padre, si deseas, remueve de mí esta copa.
Sin embargo, que no se efectúe mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel y lo fortaleció. Mas él, entrando en agonía, continuó orando más encarecidamente, y su sudor se hizo como gotas de sangre que caían al suelo, y levantándose de orar, fue a los discípulos y los halló adormitados de desconsuelo, y les dijo: ¿por qué duermen? Levántense y ocúpense en orar, para que no entren en tentación. Mientras él todavía hablaba, mira, una muchedumbre, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba delante de ellos, y se acercó a Jesús para besarlo. Pero Jesús le dijo a Judas: con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Cuando los que estaban en derredor de él vieron lo que iba a acontecer, dijeron: Señor, ¿heriremos con la espada? Uno de ellos sí hirió al esclavo del sumo sacerdote y le quitó la oreja derecha. Pero respondiendo, Jesús le dijo: hasta esto dejen que llegue. Y le tocó la oreja y lo sanó. Entonces Jesús dijo a los sacerdotes principales y a los capitanes del templo y a los ancianos que habían venido allí por él: ¿salieron con espadas y garrotes como contra un salteador? Mientras estaba con ustedes día tras día en el templo, no extendieron las manos contra mí, pero esta es su hora y la autoridad de la oscuridad. Leonardo Figueroa, te felicitamos por tu esfuerzo y buena lectura. Mira, si gustas dirigirte en tu libro Benefícese, en la página 121, invitamos al auditorio también a que vean su dispositivo electrónico o su libro, la lección número 12. Leonardo estaba trabajando en ademanes y expresiones faciales. ¿Qué implica utilizar estos ademanes? Bueno, el recuadro gris menciona que mover las manos, los hombros, el cuerpo entero, a fin de expresar ideas, estados de ánimo o actitudes. Mover los ojos y la boca, así como inclinar la cabeza para reforzar lo que se dice, transmiten sentimientos. Es por eso que son importantes, ¿verdad?, para transmitir lo que estamos leyendo. En el párrafo 3, al inicio menciona que las ideas y los sentimientos se comunican no solo con la voz, sino también con los gestos. Y al final de este párrafo menciona: por consiguiente, sin importar que vaya a leer o a expresarse con sus propias palabras, que su público tenga la vista fija en la Biblia o en usted, los ademanes y las expresiones faciales les serán de utilidad. Es por eso que se utilizan también en esta lección. Al finalizar te esperamos para calificar tu libro y darte algunas sugerencias, Leonardo. Bien, vamos a continuar ahora con la siguiente sección, Seamos mejores maestros, y vamos a tener la primera conversación. En esta ocasión se va a basar en las ideas para conversar, pero luego se va a vencer una objeción que es común en el territorio. Vamos a ver cómo lo presenta nuestra hermana Yolanda Trejo y su ayudante Jacqueline de Cruz. Hola, buenos días. Buenos días, sí, dígame, ¿qué se le ofrece? Mira, mi nombre es Yolanda, ¿con quién tengo el gusto? Jacqueline, ¿pero qué cree que ya voy de salida? Jacqueline, ¿eres casada? Sí. Mira, voy a ser muy breve, ya que solo quiero compartir contigo un consejo que nos da la palabra de Dios para llevar un matrimonio feliz. Es muy cortito, mira, es este, Colosenses 3:12. Nota cómo dice: de consiguiente, como escogidos de Dios, santos y amados, vístanse de los tiernos cariños de la compasión, la bondad, la humildad mental, la pasibilidad y la gran paciencia. ¿Crees que este consejo pudiera ayudarnos en nuestro matrimonio? Pues yo creo que sí, al ponerlo en práctica. La verdad me parece interesante eso que menciona acerca de la paciencia. Creo que en mi matrimonio es algo que me hace falta poner en práctica, pero la verdad es que no tengo tiempo. Bueno, mira, ¿qué te parece si regreso en 2 días? Y puedo compartir contigo cómo la Biblia nos ayuda a poner en práctica esa gran paciencia en nuestro matrimonio. ¿Qué te parece? Me parece mejor, pero me gustaría que fuera por la tarde. Entonces sería el miércoles como a las 5, ¿estaría bien? Sí, muy bien, a esa hora la espero. Bueno, entonces por aquí nos vemos. Que te vaya muy bien. La felicitamos, hermana Yolanda de Trejo, y también a su ayudante Jacqueline de Cruz por esta bonita presentación. Es importante que cuando expresemos nuestras presentaciones tenemos que dar énfasis en las palabras o puntos principales,
¿Por qué es importante? Bueno, en la página 206, hermanas, si gusta acompañarme, en la lección 35, repetición para dar énfasis. ¿Por qué es importante? Menciona recuadro gris, porque la repetición no solo contribuye a que se recuerden las ideas, también es un recurso eficaz para destacar los conceptos claves para que el auditorio lo capte fácilmente, o en este caso, nuestro interlocutor. En el segundo párrafo menciona brevemente, su mensaje no tendrá ningún efecto en las creencias y el modo de vida de los oyentes si estos olvidan lo que les ha dicho. Pero si da énfasis especial a ciertas ideas, probablemente seguirán pensando en ellas, tal como usted lo mencionó con la paciencia, ¿verdad?, en los matrimonios. Al finalizar también la esperamos con su libro, hermana. Vamos a continuar ahora con la primera revisita. También se va a basar en ideas para conversar. Sin embargo, luego se va a mostrar qué hacer si la persona está ocupada, lo que sería también una objeción. Vamos a ver cómo lo presenta nuestra hermana Elsa Pelayo y su ayudante, la hermana Antonieta de Peña. Hola, Tony, ¿cómo estás? Bien, Elsita, gracias. Me da mucho gusto saludarte nuevamente. Igual a mí. Hace unos días que pasé a saludarte, hablamos sobre el consejo que la Biblia da para el matrimonio. ¿Te acuerdas? Claro que sí, quedaste en volver para darme un consejo sobre los hijos. ¿Recuerdo bien? Sí, así es. Y mira, el consejo que da la Biblia para los padres, ¿verdad? Es este consejo que se encuentra aquí en Colosenses, el capítulo 3, el versículo 21. Te lo voy a leer. Dice, padres, no estén exasperando a sus hijos para que ellos no se descorazonen. Tony, dice aquí exasperar o irritar. Pero ¿por qué no deben hacer eso los padres? Porque dice, para que ellos no se descorazonen. Estas palabras de descorazonar, ¿qué indican? Pues yo creo que para que nuestros hijos no se encuentren demasiado tristes o incluso hasta deprimidos, ¿podría ser? Así es, agradezco tu comentario. Fíjate que cuando la disciplina se aplica de manera irrazonable o en un estado acalorado, esto puede quebrantar el corazón o el espíritu del niño. O si los padres, por ejemplo, son demasiado críticos, eso también humilla al niño. Además, destruye la confianza de él mismo y también destruye la confianza, la de sus padres. ¿Te parece interesante este comentario o esta cita que da la Biblia? Claro que sí, se me hace que está muy atinada. De hecho, yo tengo un hijo adolescente y me gustaría saber qué más hay en la Biblia para que yo pueda ser un mejor padre y poder tener una mejor relación con mi hijo, solo que ahorita estoy muy ocupada, Elsita. Ah, estás ocupada. Bueno, entonces mira, ¿qué te parece, Tony, si la próxima vez, en la próxima visita, vemos cuál es el consejo que da la Biblia para los jóvenes? ¿Te gustaría que pase a saludarte en unos 2 días? Sí, me parece bien, yo te espero. Muy bien, Tony, me dio gusto saludarte. La felicitamos, hermana Elsa, también a nuestra hermana Antonieta por ayudar en esta presentación. Es importante que en la predicación utilicemos la Biblia. ¿Por qué? Bueno, si usted se dirige a la página 145 en la lección 19, animar a emplear la Biblia, precisamente en el segundo párrafo lo menciona. En el ministerio del campo, al prepararse para predicar, no deje de seleccionar 1 o 2 pasajes que leer a quienes deseen escucharle. Aunque piensa hacer una presentación relativamente corta de alguna publicación, a menudo es útil buscar un texto adecuado. Claro, eso requiere preparación. La palabra de Dios llega más al corazón de las personas, mansas como ovejas, que cualquier cosa que nosotros les podamos decir. Es por eso la importancia de utilizar la Biblia. Hermana Elsa, vimos que utilizó la Biblia, pero también pudo destacar puntos importantes del mensaje práctico que tiene. La felicitamos, hermana. Bien, vamos a continuar ahora con la segunda revisita, pero en esta ocasión vamos a ver un video para poder analizarlo después con ustedes. Entonces, ¿es práctica la Biblia para los jóvenes? Veamos, por ejemplo, lo que dice Proverbios 2:11. ¿Te gustaría leerlo? Sí. Dice,
La capacidad de pensar misma te vigilará. El discernimiento mismo te salvaguardará. Gracias. ¿Qué piensas? ¿Cómo crees que la capacidad de pensar y el discernimiento pueden ayudar a un joven si, por ejemplo, le ofrecen drogas? No sé. ¿Qué dice la Biblia? Míralo de nuevo. Quizás le ayuden a pensar en las consecuencias de ceder a la presión. Así es. Aunque hoy en día la capacidad de pensar y el discernimiento brillan por su ausencia, la Biblia puede ayudar a los jóvenes a desarrollar esas habilidades. De hecho, no es exagerado decir que los consejos de la Biblia siempre funcionan. ¿Siempre? Por supuesto. La próxima vez podemos ver algunos detalles de la Biblia que nos explican por qué sus consejos siempre funcionan. De acuerdo, me parece bien. ¿Dónde hizo la revisita el publicador y cómo podemos aprovechar nosotros ese marco de circunstancias? Hermano, allá atrás, Israel Villaseñor. Sí, como notamos, él está en el trabajo, entonces es la hora de descanso y está aprovechando unos pequeños minutos para poder hablar con su compañero de trabajo. Así es, muy bien. Y ahora nosotros, ¿cómo podemos aprovechar esa oportunidad también en el lugar en el que estemos? Hermana Sandra Decano. Sí, de manera regular, en los trabajos pueden dar desde media hora o hasta una hora para comer. Es bueno que ejerzamos buen juicio también para dejar que la persona se alimente, pero sí quizás aprovechar solo unos minutos. La presentación solo dura 1 minuto 15 para poder seguir haciendo la revisita y seguir cultivando el interés. Muy bien. Recuerde que las personas que nos conocen en el trabajo de alguna manera nos ubican. Es una relación un poquito más cálida que si vamos en frío a una persona que nunca nos ha visto. Entonces es un terreno fértil para aprovecharlo. Bien, ¿cómo inició el publicador su presentación? Hermano Ricardo Robles. Algo interesante es el valor del consejo de la palabra de Dios y aplicarlo a los tiempos en que vivimos, discernir, tratar de que las personas vean que hay beneficio, pero es interesante ver cómo lo mostró. Muy bien, gracias hermano. Hermana Olivia de Llanos. Sí, pudimos notar que empezó con una pregunta. Le dijo que si era práctica la Biblia para los jóvenes y enseguida lo invitó a leer lo que menciona Proverbios 2:11. Bien, hermano Oscar Romero. Y algo interesante es que lo hizo razonar por medio de un caso práctico. Leyó el texto y lo aplicó a una circunstancia que a veces los jóvenes se exponen ante las drogas. Entonces le dijo, de acuerdo a lo que leíste, cómo actuaría un joven si le ofrecieran drogas, es decir, lo hizo razonar en vez de darle la respuesta. Muy bien, hermana Irene Frías. Sí, como es lo clásico de jóvenes que no están acostumbrados a leer la Biblia, él dijo no sé. Entonces, de alguna manera, el publicador lo invitó dice, míralo de nuevo. Seguramente lo volvió para que volviera a tener la atención al texto bíblico. Así es, buen punto, hermana. Hermano Víctor Figueroa. Es de llamar la atención que en esta serie de videos que hemos visto de un hermano predicando en un lugar de empleo, una de las cosas que se pone en blanco es el reloj. El hermano está dando el mensaje. Si notamos, son presentaciones breves y prácticas. Eso me recuerda que Jesús de Nazaret hacía lo mismo. Preguntaba, ¿cómo dice? Y después empezaba a darle la aplicación a lo que decía la Biblia. Si hacemos lo mismo, lograremos que las personas digan, en verdad que en poco tiempo la Biblia te enseña mucho. Muy bien, gracias. Bien, ahora, ¿cómo concluyó la revisita el hermano? Hermana Berenice de Villaseñor.
Escogió muy bien las palabras con las que concluyó porque despertaron el interés, porque él le dice, no es exagerado afirmar que los consejos de la Biblia siempre son útiles. Y entonces el chico ya había visto cómo ser buen esposo, buen padre ahora para los jóvenes, pero vuelve a recalcar siempre. Entonces le dice, bueno, en la siguiente te muestro por qué me atrevo a decir que siempre son eficaces. Entonces, cuando a veces tenemos poco tiempo, el escoger bien las palabras que vamos a decir puede ser muy útil y despertar interés. Así es, dejemos la puerta abierta siempre con las sugerencias y comentarios que ustedes han hecho. Vamos a continuar con la siguiente reunión en la sección Nuestra Vida Cristiana, es por ello que lo vamos a hacer ahora también con una canción. Los invito a todos, por favor, si son tan amables, a ponerse de pie y diríjase a la canción 136, ya sea en su dispositivo electrónico o en su libro Cantemos con Gozo a Jehová. El tema es Que Jehová te bendiga, basado en Ruth 2:12. Bien, hermanos, vamos a continuar ahora con necesidades de la congregación. En esta ocasión se ha preparado el siguiente tema: ¿cómo cuidar nuestra espiritualidad? Vamos a escuchar a nuestro hermano Samuel Trejo. Cambiar nuestro modo de pensar o actuar se puede aplicar de dos maneras, de una manera positiva y de una manera negativa. ¿De qué manera usted quizás pensó? Bueno, ¿recuerda usted que a lo mejor, como muchos de nuestros hermanos, estuvieron en otra religión? Y cuando les llegó la verdad, que se la presentaron y le dijeron lo que decía la Biblia, usted realmente pues tuvo que cambiar su modo de pensar y actuar. Lo hizo usted para bien. Y esto le trajo a usted realmente contentamiento. Usted ahora descubrió plenamente que
esto era algo esencial para su vida y para los suyos. Pero como mencionamos, también puede tener un mal proceder, hermanos. Bueno, para ello vamos a usar nuestra escritura para ver un ejemplo. Y esto la Biblia nos lo va a confirmar. Le voy a invitar a que usted abra su traducción o su aparato electrónico y busque ahí en la primera carta que se escribe a los de Corinto, en el capítulo número 10. Mire, vamos a ver parte del versículo número 1. Aquí nos dice lo siguiente: ahora bien, no quiero que ignoren. Fíjese que aquí el apóstol Pablo estaba tratando de llegar al corazón de aquellos que le escuchaban y que podían tener ideas, ¿verdad? O actos que no eran tan propios, entonces tenían que rectificar esta cuestión, esta situación. Y les hace ver que no debían de olvidar lo que había pasado en la antigüedad, allá cuando Moisés había hablado a los israelitas. En los versículos siguientes, ¿verdad?, hasta el versículo número 4, podemos nosotros ver que ahí les dice que no olvidaran las manifestaciones magníficas del poder divino que hizo Jehová, como la columna, ¿verdad?, y una nube que guiaba para que ellos fueran pues en el desierto, y que se abriera el mar para que ellos tuvieran salvación. No debían olvidar estas cosas. ¿Por qué se interesaba el apóstol Pablo en que pusieran su atención sobre estos asuntos? Bueno, porque realmente, hermanos, tendría un efecto en ellos si no hacían o no pensaban en que podían ellos estar haciendo cosas que les estaban distrayendo para que ellos pudieran hacer las cosas que a Jehová le agradaban. Mire, le voy a invitar nuevamente a que aquí en este mismo capítulo sigamos viendo lo que aconteció. Veamos primeramente el versículo número 5 de este capítulo número 10 de la primera carta a los de Corinto. Nos dice lo siguiente, este versículo número 5. Dice: sin embargo, sobre la mayor parte de ellos, Dios no expresó su aprobación, pues quedaron tendidos en el desierto. Bueno, les hacía ver que el mal proceder de lo que habían aprendido y habían dejado, o sea que habían dejado su modo de pensar y su forma de actuar, pues les era negativo. Jehová los iba a desaprobar y ahora no tendrían la oportunidad de ver la tierra prometida que manaba miel y leche. Bueno, eran las consecuencias. Sin embargo, siguen diciendo los versículos 11 al 12 lo siguiente: pues bien, estas cosas siguieron aconteciéndoles como ejemplo y fueron escritas para amonestación de nosotros, a quienes los fines del sistema de cosas ha llegado. Fíjese cómo aplica aquí hacia nosotros, aunque aplicó en un tiempo, ¿verdad?, para aquel tiempo de Moisés, también aplica para nuestros días. Y entonces dice que esto es para que nosotros tomemos en cuenta el qué vamos a hacer para mostrarle a Jehová que realmente nosotros queremos estar dentro de sus promesas, dentro de lo que Él tiene como propósito. Y luego el versículo número 12 dice lo siguiente: por consiguiente, el que piensa que está de pie, cuídese de no caer. Bueno, esta advertencia nos hace ver claramente, hermanos, que nosotros debemos de cuidar nuestra espiritualidad. De otra manera, entonces estaríamos en el mismo caso de desaprobación de aquellos que dejaron de pensar y actuar como Jehová quiere. Bueno, ¿de qué manera entonces nosotros podemos ahora cuidar de nuestra espiritualidad? Bueno, se le entregó una hojita como esta, ¿verdad, mis hermanos? Si usted la tiene, quiero que la saque y ve ahí que tenemos 10 puntos esenciales para que nosotros podamos meditar en qué punto conviene que nosotros ahora trabajemos para cuidar nuestra espiritualidad y que en este caso Satanás no nos haga tropezar como hizo tropezar a aquellos del tiempo de Moisés, ¿verdad? Bueno, entonces aquí tenemos, hermanos, estos puntos muy importantes para que nosotros veamos, pero primero quiero que vean, hermanos, lo que significa cuidar
de la espiritualidad. O sea, ¿qué es lo que significa esto? Dice aquí una revista Atalaya que es tener una inclinación mental impelente, o sea, que nos ayude a actuar o a proceder para fortalecer nuestra amistad con Jehová. ¿Qué es lo más importante? ¿Verdad? Que nosotros santifiquemos el nombre de Jehová y entonces hagamos que Jehová sea nuestro amigo íntimo y que nosotros hagamos su santa voluntad. Entonces estos 10 puntitos nos van a ayudar a eso. Mira el primero. Dice aquí, amar la palabra de Dios. Y tenemos una pregunta para cada uno de nosotros que individualmente podemos contestar. O si usted ya está haciendo esto, usted puede ponerle una palomita ahí, ¿verdad? Y si no, póngale usted una marquita para que sepa que usted debe trabajar en ese asunto y no caer, ¿verdad?, en la desaprobación que Jehová tiene si descuidamos nuestra espiritualidad. Dice aquí la pregunta, ¿leo a diario la palabra de Dios y reflexiono en lo que dice? Bueno, quizás, hermanos, a veces nos cueste un poquito de trabajo el que nosotros analicemos la Biblia diariamente. Pero hay que hacer un esfuerzo, hermanos, porque esto nos va a mantener en contacto con nuestro Creador. No vamos a esperar que Jehová nos hable directamente, sino nos habla mediante su palabra, y si le escuchamos y nosotros reflexionamos y ponemos en práctica lo que Él nos dice, seguro que vamos a tenerlo contento y nosotros vamos a sentirnos felices. El segundo puntito dice que es manifestar el Espíritu Santo. Bueno, manifestar el Espíritu Santo en nuestra propia, dice aquí, manifestamos el fruto del Espíritu en nuestra vida. Bueno, recuerden que la Biblia nos habla sobre el fruto del Espíritu. ¿Hay alguna partecita en lo cual nosotros debemos de mejorar? Bueno, si es así, entonces también tenemos que hacer caso a lo que Jehová nos dice para que nosotros pues tengamos nuestra espiritualidad bien cuidada. El tercer puntito nos dice que es orar a Dios regularmente y con sinceridad, hermanos, que nuestras oraciones no sean monótonas, ¿verdad? Que realmente salgan de nuestro corazón y podamos expresarle a nuestro Dios nuestras necesidades o nuestro agradecimiento por las cosas que Él amorosamente nos las da. Y dice aquí la pregunta, ¿lo hago todos los días? Bueno, el cuarto puntito es, dice aquí, fortalecer a nuestra familia. Y la pregunta es, ¿llevamos a cabo el día de adoración de familia? A veces nos cuesta mucho trabajo, pero si no lo hacemos, hermanos, no nos protegemos a nosotros en lo espiritual, ni protegemos a nuestra familia, a nuestros hijos. Así es que es muy importante este asunto también. Luego dice, predicar las buenas nuevas del reino. ¿Tengo un programa definido para hacerlo? Bueno, le entregamos también una hojita de estas, que aunque dice que es para el horario para servicios de precursor, lo que queremos es que usted la llene para que usted realmente tenga definido, ¿verdad?, ese programa de qué días va a dedicarle a Jehová el servicio. Y queremos que si nos lo facilitan al final de la reunión, después se lo regresaremos para que usted lo tenga presente. ¿Por qué nos va a ayudar esto, hermanos? Vamos a cambiar un poquito, hermanos, algunos grupos, porque necesitamos apoyo, porque algunos otros hermanos se han ido de la congregación. Así es de que vamos a cambiar a ciertos grupos para que esto se nivele y entonces podamos nosotros hacer un mejor servicio. Esta hojita nos va a servir para ello. Así es de que les pedimos si al final o el día sábado pueden traerla, se los vamos a agradecer con mucho gusto. Bueno, el punto 6, tener compañerismo espiritual, no buscar en otra parte, hermanos. Por eso la pregunta es mi deseo relacionarme con quienes se esfuerzan por hacer la voluntad de Jehová? ¿Se esfuerza usted por ello? ¿O realmente busca alguna cuestión donde le enseñen otras cosas y no las cosas de Jehová? Bueno, usted puede meditarlo. El punto 7 dice asistir a las reuniones. Dice, ¿cómo me siento cuando no puedo asistir a una reunión por alguna razón de peso? Bueno, ¿cómo se siente uno, verdad? Como que le hace falta algo, ¿verdad? Jesucristo dijo que no solamente de pan vive el hombre, sino de tomar conocimiento y hacer la voluntad de Jehová. Y luego dice aquí otra preguntita, ¿verdad?
Dice, disfruto de estar ahí, me preparo para comentar. Otra pregunta, ¿llego temprano para tener una buena relación con mis hermanos espirituales y fomentar el amor y beneficiarme de todo el programa? Bueno, hemos notado, hermanos, que aquí debemos puntualizar un poquito, porque a veces se nos ha olvidado el tener en mente, hermanos, que llegar temprano a nuestras reuniones es de mucho beneficio para nosotros, ¿verdad? Y entonces vamos a trabajar un poquito en cuanto a ello. En humildad, la pregunta es, ¿aceptamos un consejo o una sugerencia cuando se nos da? Porque es para nuestro bienestar, ¿verdad? Cuando un anciano o alguien, un hermano capacitado se acerca a nosotros para darnos un buen consejo, ¿lo aceptamos con humildad? Bueno, esto va a ayudar también a que cuidemos nuestra espiritualidad, ¿verdad? El 9 dice, apoyar económicamente a la organización. Y aquí tenemos la segunda carta a los de Corinto, capítulo 9, versículo 7, que dice que, pues, cómo debe ser nuestro dar, ¿verdad? Dice que debe ser, hermanos, con todo nuestro corazón, con todo el deseo, ¿verdad? De que, pues, sabemos que hay gastos en la congregación, la organización de Jehová, y entonces pues podemos apoyarlo de esta manera. Y el último, ¿verdad? Mantener una buena condición del salón, mantenerlo apropiadamente, y para eso la pregunta es, ¿participo en los arreglos que se hacen para que sea un lugar digno de la adoración de Jehová? Y la última pregunta, ¿participo en el aseo para conservar limpio el salón del reino? Bueno, pues podemos ver, hermanos, que tenemos que trabajar quizás en algunos puntitos de estos. Y esto nos va a ayudar seguramente a que nosotros pues hagamos la voluntad de Jehová y Jehová vea que nosotros estamos dispuestos a modificar nuestro modo de pensar y actuar, pero siempre para un bienestar tanto nuestro como de la familia y de la congregación. Sabemos que solamente de esta manera nosotros podemos llegar a ser cristianos maduros, si nosotros somos personas espirituales. Así es de que al hacer esto vamos a cultivar nosotros una conciencia que sea sensitiva y que esté basada sobre principios bíblicos y que esto nos ayude, ¿verdad?, para que nosotros podamos ser felices y seguir sirviéndole a nuestro Creador. Vamos a abrir nuestra traducción, por favor, nuevamente. Diríjanse ustedes, por favor, al Salmo 144. Y les voy a pedir de favor que lean junto conmigo el verso número 15. Si ya lo tiene, nos menciona lo siguiente aquí. Dice, feliz es el pueblo para quien es justamente así. Feliz es el pueblo cuyo Dios es Jehová. Así es de que si usted es testigo de Jehová y está en el pueblo de Él, pues somos felices, porque siempre nos estará dando nuestro Creador sus bendiciones y estaremos pensando siempre en que el hacer su santa voluntad nos permitirá estar dentro de lo que es su propósito de Jehová y nos podemos ver en el nuevo mundo, ¿verdad?, ya de una manera diferente. ¿Por qué? Por haber cuidado nuestra espiritualidad. Hermano Trejo, agradecemos por sensibilizar nuestros corazones a estos valiosos consejos que nos ha dado. Seguramente todos nos vamos a esforzar por llevarlos a cabo. Bien, vamos a continuar ahora con el estudio bíblico de congregación. Y para la conducción vamos a invitar a nuestro hermano Ricardo Robles y como su lector a nuestro hermano Gerrel Trejo. Pues vamos a sacar nuestro libro, Jesús, el camino, la verdad y la vida. Vamos a analizar, hermanos, el capítulo 34. ¿Verdad? Este capítulo nos ayuda mucho. El apóstol Pablo dice que todas las cosas fueron escritas para nuestra instrucción y en este capítulo se refleja ampliamente, ¿verdad? ¿Qué vamos a analizar? El tema es Jesús elige a 12 apóstoles. Pues es tan sencillo, diríamos, ¿verdad?, este tema. Sin embargo, es tan profundo que vamos a disfrutarlo mucho, hermanos. Vamos a pedirles, hermanos, sus comentarios
y reiteramos que sean cortitos, pero bien preparaditos. Si puede hacerlo, desde luego, ¿verdad? Bien, vamos a analizar Marcos 3, 13 al 19, Lucas también 6, 12 al 16. Pero antes de empezar, hermanos, pues vamos a empezar con la lección. Vamos a leer el capítulo 34 completo, por favor. Ya hace 1 año y medio que Juan el Bautista identificó a Jesús como el Cordero de Dios. Cuando Jesús comenzó su ministerio público, algunos hombres se hicieron sus discípulos. Entre ellos estaba Andrés, Simón Pedro, Juan, puede que Santiago, el hermano de Juan, Felipe y Bartolomé, también llamado Natanael. Y con el tiempo, muchos otros se hicieron seguidores de él. Ahora ha llegado el momento de que Jesús elija a sus apóstoles, quienes colaborarán estrechamente con él y recibirán una preparación especial. Pero antes de elegirlos, Jesús sube a una montaña, tal vez una de las que están junto al mar de Galilea cerca de Capernaum. Allí pasa la noche entera orándole a su Padre, probablemente pidiéndole sabiduría y su bendición. Al día siguiente, llama a sus discípulos y elige a 12 de ellos para que sean sus apóstoles. Jesús escoge a los 6 que mencionamos al principio y a Mateo, el cobrador de impuestos. Los otros 5 son Judas, también conocido como Tadeo, o el hijo de Santiago, Simón el cananita, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, y Judas Iscariote. Estos 12 hombres llevan tiempo viajando con Jesús, así que él los conoce bien. De hecho, algunos eran parientes suyos. Santiago y Juan seguramente eran sus primos. Sí, como algunos piensan. Alfeo era el hermano de José, el padre adoptivo de Jesús. Entonces, el hijo de Alfeo, Santiago, sería otro primo de Jesús. Está claro que Jesús se sabía los nombres de todos, pero ¿y usted? ¿Se acuerda de cómo se llaman los 12 apóstoles? Algo que le puede ayudar a tener presente que había 2 que se llamaban Simón, 2 que se llamaban Santiago y 2 que se llamaban Judas. Algunos apóstoles eran hermanos, Simón, Pedro y Andrés, por un lado, y Santiago, hijo de Zebedeo, y Juan, por el otro. Con esto presente ya podrá acordarse de los nombres de 8 de ellos. Los 4 que quedan son Mateo, el cobrador de impuestos, Tomás, el que más tarde dudó, Natanael, a quien Jesús llamó debajo de un árbol, y Felipe, un amigo de Natanael. 11 de ellos eran de Galilea, la zona donde se crió Jesús. Natanael era de Caná, Felipe, Pedro y Andrés eran de Betsaida, aunque con el tiempo estos 2 últimos se fueron a vivir a Capernaum, donde al parecer vivía Mateo. Santiago y Juan también vivían en Capernaum o cerca de ahí, y tenían un negocio de pesca en la zona. Y Judas Iscariote, quien más tarde traicionó a Jesús, era por lo visto el único apóstol de Judea. Hermano Jesús, muchas gracias. Muy buena lectura. Apreciamos su esfuerzo, ¿no? Bien, pues vamos a hacer las preguntas de esta parte primera. ¿Qué importante decisión toma Jesús después de pasar toda una noche orando? Hermana Elena Millán, por favor. Llama a sus discípulos y elige a 12 de ellos para que fueran sus apóstoles. Muy bien. Hermana hermana Bolaños, María Luisa. Sí, en este caso, antes de elegir a sus apóstoles, sube a la montaña y dice que estuvo toda la noche orando para pedir sabiduría y la bendición de Jehová y así poder elegir a los más aptos. Muy bien. A ver, hermana Silva, por favor, Pati. Aquí, hermano, adelante, por favor. Sí, con esto vemos que era realmente una decisión muy trascendental, porque hizo una oración, pero no la hizo al momento de decir voy a elegir a mis discípulos, a mis apóstoles, sino dice pasó toda la noche orando. Por lo tanto, si ese ejemplo nos puso Jesús,
pues es de vital importancia que nosotros también tomemos en cuenta a Jehová al tomar decisiones. Muy bien. Hermana Jacqueline Cruz, por favor. Sí, y esta decisión era importante porque no solamente iban a llegar a ser compañeros íntimos de Jesús, sino que también iban a ser la base de la congregación cristiana cuando entonces Jesús no estuviera aquí en la tierra. Por eso dice qué importante decisión. Y por eso pasa toda la noche, ¿verdad? Dice la pregunta siguiente: ¿a quiénes elige Jesús que sean sus apóstoles? A ver, señora Hortensia, por favor. A Andrés, a Simón Pedro, Juan, Santiago, el hermano de Juan, a Felipe, a Bartolomé, también llamado Natanael, a Mateo, que era cobrador de impuestos, a Judas, conocido como Tadeo, a Simón, el cananita, a Tomás, a Santiago, hijo de Alfredo, y a Judas Iscariote, quien más tarde lo traicionaría. Eso es. Parece que oí que decía Alfredo, ¿verdad? No, es Alfeo. Suena feo, pero es Alfeo. Es Alfeo. Oiga, pero qué bien, ¿eh? ¿Se notaron ustedes? No se equivocó en ninguno de ellos. ¿Qué pudiéramos destacar de este puntito? A ver, digan, mire, Jesús dice que los conoce bien a todos, pero esta partecita nos da pautas o detalles para poder medio identificarlos. O si los identifica completamente, excelente, le felicito. A ver, por ejemplo, dígame de algunos, sus detalles particulares. Por ejemplo, estoy hablando de identificarlos, ¿eh? No vamos a hablar de sus personalidades. Hermana Bolaños, Alma, por favor. Bueno, un detalle es de que Santiago, hijo de Zebedeo, y Juan son hermanos entre ellos, y a su vez ellos son primos de Jesús. Bueno, hermana Olivia Llanos, gracias, hermana. Sí, también en el caso de Andrés y Simón Pedro, ellos son hermanos. Perfecto. ¿Quién más? ¿Hay más? Hermana Elsa Mendoza. Sí, otro detalle interesante es que parece que Pedro, Santiago y Juan disfrutaron de una estrecha relación con Jesús, más que los demás apóstoles, y fueron testigos de la transfiguración de Jesús, de la resurrección de la hija de Jairo, de acontecimientos importantes. Estos tres personajes, muy bien. Hermana Kesia, por favor. Podemos notar que en el caso de Tomás era una persona difícil de convencer, ya que como menciona Juan 20, 24 y 25, él dijo: a menos que vea en sus manos la impresión de los clavos y meta mi dedo en la impresión de los clavos, de ninguna manera creeré. Muy bien, ¿verdad? Hermana Yolanda Trejo, por favor. Sí, hermano, entonces si recordamos que 2 se llamaban Simón, 2 se llamaban Santiago y otros 2 se llamaban Judas, pues ya nos aprendimos 6. Muy bien, nos faltaron ¿cuántos? Pues otros 6. ¿Cuáles son los otros 6? A ver, repásme los que nos faltaron, por nombre nada más. Hermana, a ver, Alex, por ejemplo. Simón, Pedro y Andrés por un lado y Santiago, hijo de Zebedeo. Bueno, muy bien. ¿Alguien más? A ver, hermana Llanos, por favor. Entonces nos faltarían Mateo, Juan, Felipe, Natanael, Tomás y Andrés. Ándale, muy bien. Pero, ¿qué les parece si vemos el relato bíblico y entonces nos metemos muy adentro en sus personalidades y otros detalles más? Miren, vamos a leer o prestar atención a la lectura. Acompáñenos o vamos a acompañar la lectura de Marcos, capítulo número 3, versículo número 13 al 19. Preste atención a la lectura. Y ascendió a una montaña y mandó llamar a los que él quiso, y se fueron a él. Y formó un grupo de 12, a quienes también dio nombre de apóstoles, para que continuaran con él, y para enviarlos a predicar y a tener autoridad para expulsar los demonios.
Y los 12 que él formó en grupo fueron Simón, a quien también dio el sobrenombre de Pedro, y Santiago, hijo de Zebedeo, y Juan, el hermano de Santiago. También dio a estos el sobrenombre de Boanerges, que significa hijos del trueno. Y Andrés, y Felipe, y Bartolomé, y Mateo, y Tomás, y Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo, y Simón el cananita, y Judas Iscariote, que más tarde lo traicionó. Y entró en una casa. Ahora vamos a ver Lucas, capítulo número 6, del 12 al 16. Prestemos atención a la lectura. En el transcurso de aquellos días él salió a la montaña a orar, y pasó toda la noche en oración a Dios. Mas cuando se hizo de día, llamó así a sus discípulos, y escogió 12 de entre ellos, a los cuales también dio el nombre de apóstoles: Simón, a quien también dio el nombre de Pedro, y Andrés su hermano, y Santiago y Juan, y Felipe y Bartolomé, y Mateo y Tomás, y Santiago, hijo de Alfeo, y Simón, que es llamado el celoso, y Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que se volvió traidor. Muy bien, pues ahí están los nombres, las ideas, pero vamos por puntitos, ¿les parece bien, hermano? A ver, ¿qué pudiéramos comentar de la introducción de esta lectura, por ejemplo? Cuando Jesucristo hace la selección o va a hacer la selección. Hermano Israel, por favor. Sí, como vemos, Jesucristo siempre expresó que lo que él hacía no lo hacía por su propia voluntad. Siempre consultaba a su Padre, y en esta ocasión pues no pudo haber sido diferente. Él subió a meditar, no solamente a pensar en aquellos a quienes él elegiría, sino seguramente consultó con su mismo Padre sobre si de verdad tenía que elegir a estos 12 y si su decisión era correcta. Sabemos que Jehová confiaba en él, pero esto refleja una gran humildad de parte de Jesucristo también, cómo tomaba muy en serio siempre a su Padre para tomar cualquier decisión importante. Muy bien. Hermana Brenda Plata, les reitero, cortitos, para que comentemos todos. Sí, y algo interesante es que aunque oró a Jehová, no lo tomó a la ligera, sino el relato de Lucas menciona que pasó toda la noche, así que dedicó tiempo para poder expresarle a Jehová todo lo que sentía y todo lo que pensaba acerca de estos hombres para tomar la mejor decisión. Muy bien. Hermano Jorge Aguirre, por favor. Qué importancia que al tomar decisiones lo hagamos tal como lo hizo Jesús, pidiéndole a Jehová su dirección para que nos pueda dar de su Espíritu Santo y tomemos la mejor decisión. Muy bien. Hermana Cano, por favor. Algo que también podemos aprender, hermano, en el caso de los apóstoles, es que ellos tuvieron una muy buena actitud. Si nosotros recordamos, muchos de estos apóstoles que Jesús escogió habían sido discípulos de Juan el Bautista. Y al principio, cuando Jesucristo empezó a predicar, se muestra en el relato de Lucas cómo ellos sienten hasta cierto grado un poco de envidia porque dicen, bueno, si tú empezaste a predicar primero, ahora ¿por qué esta persona lo está haciendo? Sin embargo, podemos ver cómo ellos entendieron el punto porque más adelante siguieron al Señor Jesucristo y tuvieron una muy buena actitud. Muy bien. A ver, mucho que comentar, hermanos. Hermano Limón, por favor. Sí, también con referencia a la oración, podemos ver la actitud humilde de Jesús, porque Él nos da el ejemplo, sin llamar la atención, dice que se fue a la montaña a orar solo, ahí, no como lo hacían en ese tiempo los fariseos, ¿no? Que lo hacían en público para sobresalir. No, Jesús fue muy humilde y también nos da ese ejemplo de que podemos estar en un lugar tranquilo para que de esta manera podamos expresarnos bien hacia Jehová. Hermana Arriola, por favor. Gracias, hermano. Sí, Jesús antes de venir aquí a la tierra vio desde el cielo cómo Jehová respondía a las oraciones de sus siervos. Entonces, ya aquí en la tierra, él vio la necesidad
de usar la oración para comunicarse con su Padre y contarle sus sentimientos, sus pensamientos y pedirle sabiduría, a pesar de que él era perfecto. Él pide esa sabiduría, pide la guía de Jehová humildemente. Hermano Mauricio Silva, por favor. Entonces Jesús tenía en mente ahora sí organizar un grupo. ¿Por qué no 18 o 15 o 13? No, fueron 12. El número 12 sabemos que es organización. Entonces él iba a poner el fundamento para organizar el cristianismo. Muy bien. Hermano Velázquez, por favor. Él miró las cualidades de cada uno, cómo podrían ser o ayudar a la congregación en ese momento, y sabía él que alguien lo iba a traicionar, pero no se centró en ese punto. Él se centró en todas las cualidades de cada uno que tenía para encomendarles el ser apóstoles. Muy bien, ¿verdad? Sobre este puntito de la oración, hermanos, ¿qué etapa de su vida ha requerido que usted pase toda la noche orando? O que pudiera ser, ¿verdad? ¿Cuál pudiera ser? Hermano Martínez. Cuando uno se va a bautizar. No, hombre, fíjese, dése cuenta, me voy a bautizar. Creo que no toda la noche, día y noche. Hermano Jaciel, por favor. Sí, Jesucristo siempre se esforzó por buscar la guía de Jehová. Sin duda es que nosotros que tenemos la oportunidad de poder hacer oración, hay que aprovecharla, ya que siempre nos enfrentamos a decisiones. Algunas son muy importantes, como ya se mencionó el bautismo. Entonces hay que esforzarnos por buscar su guía, ya que solo así podremos tener éxito en esto. O me voy a casar, o voy a buscar novia, o voy a tener un hijo, bueno, la esposa, ¿verdad? Y así, fíjense qué cosas tan interesantes. Pues ya no vamos a dormir, ¿verdad? Vamos al segundo punto, hermanos. ¿Qué es un apóstol? ¿Qué es un apóstol? Hermana Alma Bolaños, por favor. De acuerdo a la obra Perspicacia, dice que el término griego apóstolos, que se deriva del verbo apostelo, significa despachar o enviar. Entonces, de una manera clara, Cristo Jesús lo dijo en Juan 13:16, cuando mencionó que el esclavo no es mayor que su amo, ni el enviado o apóstolos que el que lo envió. Por eso, este término se aplica principalmente a los discípulos de Jesús, seleccionados personalmente por él como cuerpo de 12 representantes nombrados. Bien. Hermana de Robles, por favor. Bueno, en realidad todo el que llega a ser discípulo genuino de Cristo Jesús se hace siervo de Dios, es un apóstol. ¿Pero sería apóstol? ¿Todo? Aquí somos muchos apóstoles. A ver, hermana Antonieta. Bueno, cuando nuestro Señor Jesucristo ahora los nombra apóstoles, es porque además de ser escogidos por Jehová y Él, ahora Jehová y Jesucristo les dan poderes milagrosos para poder curar enfermos y expulsar demonios, no dejando atrás lo que era su obra principal, que era la predicación de buenas nuevas. Muy bien. Hermana Silva, gracias, hermana. Hermana Silvia, perdón. Silvia Velázquez. De hecho, reconocemos que estos 12 hombres que Jesús nombró, que llegaron a ser sus apóstoles, primero habían sido discípulos, es decir, seguidores, y ahora nosotros pues también seguimos a Cristo y podemos ser sus discípulos. Sin embargo, los apóstoles solo fueron aquellos que se mencionó al principio. Efesios 4:11 dice que hay, ¿qué? Apóstoles, evangelizadores, maestros, así que unos uno, otros otros. ¿Verdad? Apóstoles solo 12, ¿verdad? Correcto. ¿Qué más pudiéramos comentar? Hermana Yolanda, por favor. Sí, hermano, al primero que aplicó esta palabra de apóstol fue a nuestro Señor Jesucristo, ya que Él fue enviado por Jehová como su representante asignado y lo comisionó para que el término ahora se pudiera aplicar también
a sus discípulos. Muy bien. Hermano Arriola, por favor. Y en el caso de los apóstoles que eligió Jesucristo, ellos tenían el privilegio de colaborar estrechamente con Él y recibirían una preparación muy especial. Muy bien. Una pregunta adicional, hermanos. ¿Jesús fue un apóstol? Coméntenme. Porque unos dicen. Hermano Limón, por favor. Sí, la Biblia hace mención que fue un apóstol porque Jehová precisamente lo envió como su representante. Entonces ahí radica la diferencia, ¿no? Que Jehová lo envió, lo seleccionó. Por eso los 12 apóstoles fueron seleccionados por Jesús. Perfecto, hermano. Hermana Berenice Villaseñor. Gracias, hermano. Y una base bíblica de esto está en Hebreos capítulo 3, versículo 1, donde dice que Jesús es el apóstol y sumo sacerdote que nosotros confesamos. Entonces, ese término también es para Jesús. Muy bien, hermano. Pues, Israel, por favor. Gracias, hermano. Sí, por eso es que el entendimiento correcto del término apóstol en su sentido más amplio puede ayudarnos a poder identificar quiénes son realmente los apóstoles de Jesucristo, porque en la Biblia se utiliza el término apóstol para otros más, como apóstol de las congregaciones, o el mismo apóstol Pablo, ¿verdad? Que era apóstol de las naciones, o a las naciones, enviado a las naciones, por así decirlo. Entonces, hay términos que aplican específicamente para una labor o grupo en particular. Muy bien, ¿verdad? El apóstol Pablo fue un apóstol, pero un apóstol especial, una asignación especial, ¿verdad? No la de los 12 apóstoles. ¿Recuerdan quién fue el 12 que sustituyó a Judas? ¿Fue Pablo? ¿Quién fue? Hermana Esmeralda Aguirre. Sí, fue Matías, y uno de los atributos que tuvo para escogérsele fue que él fue uno de los discípulos que estuvo presente en las enseñanzas y en los milagros que Jesucristo efectuó, así que podía decirse que él era un testigo de lo que Jesús había venido a hacer y a enseñar. Y fue escogido de los 11. Es decir, los 11 participaron en escogerle, ¿verdad? Bien, pues ahora vamos a hablar de los apóstoles. Ya vimos que es un apóstol, ya entendimos detalles importantes, los orígenes y personalidades. A ver, por ejemplo, Pedro. ¿Qué pudiéramos comentar de este apóstol? Hermana Julia Muñoz. Sí, se menciona que él tendía a ser irreflexivo y irrespetuoso también. Muy bien. Hermana Aguirre, por favor. No, hermana Aguirre. Hermana Arriola. Son de la misma familia, por eso me confundo. Sí, Pedro era impetuoso, o sea que reaccionaba de forma muy precipitada, inclusive también negó a Jesucristo. Muy bien. Hermana Cano, gracias. Además, de acuerdo a lo que se cita en primera carta a los Corintios, el capítulo 9, el versículo 5, podemos darnos cuenta que en el caso de Pedro él era casado. Así es que el que se hubiera escogido estos apóstoles y tuvieran esposa tampoco fue un impedimento o fue una norma para los 12. Muy bien. Ahora, miren, sobre Pedro. Pues lógico, como era Pedro y Andrés, porque es su hermano, eran impetuosos, pues porque no tenían cultura. Eran iletrados y del vulgo. ¿Cómo ven? Hermana de Robles, por favor, Betsa. Bueno, así es como los consideraban los fariseos, pero en realidad Pedro y Juan eran hombres, no significaba que fueran analfabetas o ignorantes, porque por ejemplo Pedro no era un pescador independiente, sino era parte de una empresa de cierta envergadura, o sea, no era cualquier pescador. Lógico, les decían así, ¿por qué? Hermana Kesia, por favor, gracias, hermana. Sí, porque no había estudiado en ninguna escuela rabínica. Otro personaje más que usted le llame la atención.
Hermana Antonieta, por favor. Felipe, hermano. Su nombre significa amante de caballos y Felipe fue uno de los primeros discípulos de Jesús. Felipe era de Betsaida y tenía una buena relación con Jehová, no nada más él, también su familia. Hechos capítulo 21 del 8 al 10 menciona que 4 de sus hijas eran profetisas, servían a Jehová. De hecho, Felipe era un buen maestro y Jehová lo consideraba así, pues lo guió hacia el eunuco etíope y hizo que este eunuco pusiera fe en Jesús. Como este relato y otros muestran que Felipe fue un excelente evangelizador. No por nada se ganó el término apóstol. Muy bien. A ver si alguien me da un detallito de Felipe muy particular, a ver si lo tienen, ¿verdad? De todos modos, su comentario es muy importante. Hermano Israel, por favor. Sí, Felipe también era una persona muy humilde en el sentido de que él nunca se tomó autoridades de manera arbitraria. Aunque las personas o los griegos se acercaban a él, no sabemos específicamente la razón, si es porque su nombre era griego o no, él nunca se tomó la autoridad de tomar decisiones, siempre consultó con los demás apóstoles para llegar a las conclusiones. Nunca, y algunos le dijeron, mira, vamos a hacer esto. No, primero vamos a abordar unos con otros y luego vamos a abordar a Jesús y hasta después de que escuchar toda la autoridad tomaba las decisiones, algo que es muy interesante. Otro personaje más de los apóstoles, hermano. Otro, hermana Olivia Llanos, por favor. Sí, en el caso de Tomás, parece ser que era algo impetuoso al expresar sus sentimientos o dudas. Sin embargo, cuando éstas quedaban aclaradas, no vacilaba en confesar sus creencias. Muy bien, por eso hay experiencias, ¿verdad? ¿Recuerdan una de ellas? Una experiencia de Tomás. Bueno, hasta un dicho por ahí hay, que no es un dicho porque está en la Biblia, ¿verdad? ¿Cuál es ese puntito que dice? Hermana Antonieta. Sí, hasta no ver, no creer, y es que él faltó a una reunión en la que se encontraban congregados los apóstoles con nuestro Señor Jesucristo, y esa falta de reunión le hizo dudar que nuestro Señor Jesucristo ya estaba resucitado y en medio de ellos. Muy bien, pues son 12, ¿verdad? Faltó Juan y más, pero hermanos, vamos a la lección. ¿Qué aprendemos de esta lección número 34? Vamos a hacer un breve repaso de lo que a usted más le cautivó de esta lección. Hermano Gonzalo Zúñiga. Sí, primero que nada, que al tomar decisiones importantes en nuestra vida debemos de consultar a través de la oración a Jehová para que nos dé sabiduría y tomar una buena decisión. Muy bien, hermano, gracias. Hermano Alejandro, por favor. Alejandro Silva, aquí mi hermano, por favor. También el hecho de que Jesús haya ido a una montaña, sabemos que la gente constantemente lo buscaba, entonces no solamente el orar a Jehová para tomar decisiones, sino buscar un lugar adecuado para poder, pues, a flor de piel, expresarle todos nuestros sentimientos y preocupaciones que tengamos en ese momento sin que nada ni nadie nos perturbe. Eso fue por eso Jesús se tuvo que ir a una montaña y solo para poder orar toda la noche y tomar esa decisión importante. Bien, alguien más. A ver, Belén, por favor. Así es, el actuar de Jesús nos enseña a apreciar y a no subestimar la importancia de la oración, haciendo de ella una repetición rutinaria, sino más bien hacerla con respeto, utilizándola en los aspectos más importantes de nuestro diario vivir. Muy bien, hermano. Pues muchas gracias, hermanos. Apreciamos su participación y gracias por sus comentarios breves y al grano. Muy bien, hermano Robles, agradecemos que nos haya destacado tan valiosas lecciones y conocer un poquito más a los apóstoles. ¿Qué le pareció el programa de esta reunión, Vida y Ministerio Cristianos? ¿No es cierto que nos sentimos agradecidos al saber que nuestra liberación se acerca? Son tiempos emocionantes en los que estamos viviendo, donde veremos profecías que se cumplirán con acontecimientos asombrosos. Los enemigos de Dios ya no serán, pero vendrán bendiciones. ¿Y para quiénes? Bueno, para aquellos que se mantengan fieles, leales a Jehová. Recuerden fortalecer su confianza en Dios,
Esto a través de ser animosos y fuertes. También ayudemos a quienes lo necesitan. Tenga presente que hay personas que quieren conocer a Jehová. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, naturalmente los vamos a visitar para que ellos se beneficien. A través del primer contacto que tengamos con ellos, debemos generar ese interés. Lo que ellos puedan entonces en el momento de entender lo que les estamos diciendo, a través de explicarles lo que dice la Biblia con consejos prácticos en cómo se pueden beneficiar, ellos pueden entenderlo y entonces así lograr la primera, la segunda o las revisitas que sean necesarias. Esto para llegar a los cursos bíblicos. Cuando las personas entienden entonces los principios, ellos también pueden llegar a calificar para ser merecedores de estas bendiciones. Hermanos, tenemos mucho trabajo que hacer en la obra del Señor. Sin embargo, lo hacemos contentos y con gusto. Esto permite mantener una actitud positiva y fraternal dentro de la congregación. Bien, la próxima reunión también tendremos temas que nos ayudarán a mantener precisamente esta unidad. Jehová y Jesús están atentos a cualquier cambio de actitud del corazón para mostrar su misericordia. Esto significa que nos están enseñando lo que es el perdón. Ahora pregúntese, ¿hay alguien a quien debería perdonar? O por el lado contrario, ¿hay alguien a la que yo necesite pedir perdón? Bueno, se requiere para los dos casos humildad. En Tesoros de la Biblia veremos cómo Jesús puso el ejemplo de perdonar, pero se destacará que no fue en circunstancias nada favorables. Veremos de qué se trata. También veremos un video en 3 maneras de amar a nuestros hermanos, esforzándonos en imitar a Jesús para que Jehová siga bendiciendo a la congregación precisamente con esa paz y unidad. No se pierda la próxima reunión, lo animamos a que no falte, seguramente sacaremos máximo provecho de ella. Bien, ahora vamos a concluir precisamente nuestra reunión nuevamente con una canción. Quiero invitarlos a todos, por favor, si son tan amables, a ponerse de pie y diríjase en su libro Cantemos con gozo a Jehová a la canción 41. Esta lleva como tema, Padre, escucha mi oración, y está basada en el Salmo 54. Después, al finalizar, invitaremos a nuestro hermano Oscar Romero para la oración final.